¿Y si esta noche fuera la última vez que cierras los ojos antes de despertar ante el rostro de Dios? ¿Y si te dijera que hay una oración tan poderosa, tan íntimamente conectada al corazón de Jesús, que al pronunciarla antes de dormir podrías cambiar el rumbo de tu noche y quizás de toda tu vida espiritual? Una oración que no solo bendice tu descanso, sino que sacude el cielo y toca el corazón de Dios. Una oración que rompe ataduras invisibles, disuelve los miedos que te visitan en la oscuridad y te envuelve en la paz que solo Cristo puede dar. Porque en los silencios de la noche, cuando las luces se apagan y la mente comienza a repasar las heridas del día, el enemigo susurra dudas, culpas, temores. Pero hoy te revelaré algo que muchos creyentes aún no han descubierto, una verdad espiritual escondida en la Escritura. Un secreto que Jesús compartió con quienes sabían escuchar. Y este secreto, querido hermano, querida hermana, puede sellar tu noche con la presencia del Espíritu Santo. Este mensaje no es casualidad. Si llegaste aquí, es porque el Señor quiere hablar contigo hoy. Él ha visto tus luchas en la intimidad, tus lágrimas escondidas, tu cansancio acumulado, y quiere cubrirte con su manto de paz antes de que tus ojos se cierren esta noche. Muchos no saben que la noche es un campo espiritual donde se libran batallas silenciosas. Y lo que haces antes de dormir puede determinar si te despiertas fortalecido o más débil que ayer. Por eso, esta oración no es una rutina, es una armadura, es un refugio, y Jesús quiere enseñártela. Hoy no vengo a recitar palabras vacías. Hoy tú y yo vamos a entrar en una conversación sagrada. Vamos a recorrer juntos una serie de verdades espirituales, bíblicas y vivas, que culminarán en una oración guiada, para que pronuncies con el alma rendida y el corazón elevado. Una oración que invocará el nombre de Jesús como nunca antes lo has hecho. A lo largo de este video, exploraremos textos bíblicos que revelan el poder del descanso en el Señor, los hábitos espirituales nocturnos de Jesús y el significado profundo de entregarle nuestra alma cada noche como si fuera la última. Te haré preguntas que tocarán tus rincones más ocultos. Te desafiaré a mirar tu rutina nocturna con ojos celestiales. Y al final, oraremos juntos. Una oración que cambiará tus noches. Una oración que puede cambiar tu historia. Pero antes de comenzar, quiero que demuestres que estás listo para esta revelación. Escribe ahora en los comentarios la frase: paz en Cristo. Hazlo como un acto público de compromiso. Que el mundo espiritual vea que estás aquí, con el corazón abierto. Y mientras escribes, no olvides darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra de Dios a otros corazones necesitados. Eso es evangelizar, eso es extender el reino, y tú formas parte de eso. ¡Felicidades! Este canal es un refugio espiritual para muchos. Hay quienes no tienen una iglesia cerca, pero tienen su celular. Y a través de este contenido encuentran pasto fresco para su alma. Por eso, al suscribirte, te unes a una misión divina. Una misión que trasciende pantallas y fronteras. Al suscribirte, le dices al mundo: yo pertenezco a Cristo y esta es mi comunidad de fe. Y recuerda algo más. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la llave espiritual que has estado buscando. Esa palabra que desbloquea la respuesta, aunque esperas, ese versículo que cambiará la forma en que te entregas a Dios cada noche. Ahora sí. Respira profundo, apaga el ruido exterior. Deja que la voz del Señor te envuelva, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un estudio, es un encuentro, un viaje bíblico, íntimo, revelador, y al final lo oraremos, y cuando lo hagamos el cielo se abrirá. Vamos a comenzar.
Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando el alma no puede dormir en el silencio denso de una noche que parecía no terminar, Jesús entró en el huerto de Getsemaní, un lugar apartado, íntimo, oscuro, testigo de una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. Allí el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, se postró con el rostro en tierra. No estaba predicando, no estaba sanando, no estaba rodeado de multitudes ni haciendo milagros. Estaba orando, estaba sufriendo, estaba velando. Mateo 26, 36, 46. Nos lleva a ese momento crucial. Jesús, sabiendo que la hora de su entrega se acercaba, hace lo que todo creyente debería hacer en los momentos de mayor angustia: buscar al Padre, pero no lo hace solo. Él invita a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. A ellos les dice algo que resuena con fuerza en el corazón de todo creyente sincero. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¡Qué petición tan humana! Jesús, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, pidiéndoles a sus amigos que no lo dejen solo, que lo acompañen en su angustia, que no se duerman. Pero ellos, como nosotros tantas veces, se durmieron. Y aquí es donde esta historia comienza a tocarnos de manera directa. Porque cuántas veces hemos prometido orar antes de dormir y el cansancio nos vence. Cuántas veces hemos sentido el impulso de hablar con Dios por la noche y lo posponemos hasta que nuestros ojos se cierran. Cuántas veces hemos dormido con una carga en el alma sin entregársela al Señor. Getsemaní no fue solo el lugar del sufrimiento de Cristo, fue también un espejo del corazón humano. Un espejo que nos muestra cómo muchas veces la carne es débil, aunque el espíritu esté dispuesto. Jesús, por 3 veces, oró con intensidad. Suplicó al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué oración tan poderosa! No una oración para evitar la cruz, sino una oración para abrazarla con obediencia. Y tú, esta noche, ¿qué copa estás sosteniendo entre tus manos? ¿La copa del miedo, del estrés, del cansancio, del dolor físico o emocional? ¿Qué batalla estás librando en tu mente justo antes de dormir? La enseñanza de Jesús es clara. Antes de que el enemigo te encuentre dormido, encuentra tú a Dios en oración. No necesitas palabras sofisticadas, no necesitas repetir fórmulas vacías, solo necesitas un corazón sincero, dispuesto a decir: Padre, aquí estoy cansado, pero no quiero dormirme sin ti. No quiero cerrar los ojos sin que tu paz me abrace. El Getsemaní de Jesús también puede ser tu Getsemaní. Un lugar donde, en lugar de desbordarte en ansiedad o dejarte arrastrar por la angustia, eliges postrar tu alma y hablar con el Padre. Un lugar donde, aun si todos los demás duermen, tú decides velar. Jesús no te pide perfección esta noche. Te pide presencia, te pide compañía, te pide entrega. Puedes velar con Él aunque sea unos minutos, porque mientras tú oras, las cadenas invisibles comienzan a romperse. Mientras tú clamas, el cielo se activa. Mientras tú doblas tus rodillas, el enemigo tiembla. Y cuando termines tu oración, aunque el problema siga, aunque la tormenta no se haya disipado, tú podrás acostarte en paz, como dice el Salmo: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Pero esa paz solo llega a quienes oran antes de dormir. No importa si hoy fracasaste, si hoy pecaste, si hoy lloraste. La noche no es el fin, la noche puede ser el reinicio. El altar, el lugar del encuentro. Haz del Getsemaní tu lugar secreto y haz de esta noche un momento eterno. El cántico nocturno de David.
Cuando la alabanza rompe la oscuridad, en el Salmo 63, escrito por David mientras se encontraba en el desierto de Judá, se revela una de las disciplinas espirituales más profundas que un creyente puede cultivar antes de dormir: la alabanza nocturna. David, un hombre perseguido, cansado, lejos de casa, con enemigos que buscaban su vida, escribe: Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 63, 6, 7. En otras palabras, David no usaba la noche solo para dormir, usaba la noche para buscar a Dios. Mientras otros dormían, él recordaba las promesas. Mientras otros descansaban el cuerpo, él elevaba el alma. Mientras el mundo caía en el silencio oscuro, David llenaba ese silencio con adoración. Y aquí hay una clave para ti. La noche no tiene que ser un lugar de miedo, sino un altar de intimidad con el Creador. ¿Cuántas veces la noche se convierte en una cárcel mental para ti? Piensas en tus errores, en tus fracasos, en lo que no lograste resolver. Sientes que tu mente no se apaga, que el alma no encuentra reposo. Y muchas veces te duermes vencido por el peso de pensamientos que no te edifican. David descubrió algo que tú también puedes practicar. Cuando el alma se enfoca en Dios durante la noche, la oscuridad pierde su poder. Él decía que en medio de la noche, su alma se regocijaba bajo la sombra de las alas de Dios. ¡Qué imagen tan poderosa! Como un hijo que, aún en medio del desierto, se siente arropado por el amor de su padre. Y no solo eso. En el Salmo 42:8, David añade otra joya espiritual. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. ¿Sabías que Dios puede cantarte de noche? ¿Sabías que hay melodías celestiales que solo se escuchan cuando todo lo demás calla? ¿Y si te dijera que Dios tiene canciones específicas para ti, para tus noches de dolor, de duda, de soledad? Pero esas canciones no se escuchan entre el ruido, no se escuchan con el corazón endurecido, se escuchan cuando, como David, decides meditar en el Señor antes de dormir. Cuando tu última palabra no es una queja, ni una preocupación, sino un cántico suave de adoración. Gracias, Señor, por este día. Gracias por sostenerme. Me duermo en tus brazos. Cuando haces eso, la noche se transforma. Ya no es solo un final del día. Es el principio de una conversación silenciosa, de espíritu a espíritu. ¿Y qué sucede cuando haces esto noche tras noche? Tu mente comienza a limpiarse. Tus emociones se ordenan. Tu alma se alinea con el cielo. Y el enemigo, que ama la oscuridad, no encuentra lugar para perturbarte, porque el ambiente está lleno de adoración. Hermano, hermana, escucha esto con atención. Una persona que alaba a Dios de noche se convierte en un templo viviente. No importa si tu cuarto es pequeño, si estás solo, si las lágrimas han sido muchas. El cielo puede visitar tu habitación. Y esta noche, al terminar este video, cuando ores con nosotros y entres en esa oración poderosa en el nombre de Jesús, quiero que recuerdes a David y que digas como él: cuando me acueste, me acordaré de ti. Cantaré en mi alma porque bajo tus alas encuentro paz. Quizás esta noche no sea la más fácil, quizás tus pensamientos aún te pesen. Pero si decides adorar, aunque sea en voz baja, aunque sea en tu mente, si decides cerrar tus ojos con gratitud, la oscuridad no te va a consumir, porque la luz de Cristo estará en tu interior. La alabanza nocturna es un arma olvidada, pero tú la estás recuperando hoy, y eso cambiará la forma en que enfrentas cada noche de ahora en adelante. En el próximo bloque descubriremos cómo el apóstol Pablo enfrentaba la prisión y la noche con un canto que estremecía los cimientos.
Pablo y Silas en la cárcel, cuando la oración y el canto abren las puertas en la noche, Hechos 16:25, dice algo que desafía toda lógica humana. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A medianoche, en la cárcel, con las espaldas abiertas por los latigazos, las manos y los pies atados en el cepo, el cuerpo dolorido, el ambiente húmedo, frío, oscuro, y sin embargo, cantaban. Pablo y Silas nos enseñan un principio que puede transformar radicalmente tus noches. Tu entorno no determina tu adoración. Tu dolor no anula tu fe. Y esta escena va mucho más allá de una simple historia bíblica. Es un modelo espiritual para todos nosotros que muchas veces llegamos a la noche sintiéndonos encarcelados por las circunstancias. En lugar de barrotes, enfrentamos preocupaciones. En lugar de cepos, lidiamos con ansiedad, culpa, recuerdos que no nos dejan en paz. Y aunque físicamente estamos libres, espiritualmente muchas veces nos sentimos atrapados. Pero Pablo y Silas, con el cuerpo herido, eligieron orar y cantar. Y lo hicieron a medianoche, cuando todo parece más oscuro, cuando ya no hay ayuda humana disponible, cuando todos los recursos naturales se agotaron. Ahí eligieron alabar, y lo que ocurrió después solo puede explicarse por el poder del cielo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Hermano, hermana, ¿no es eso lo que anhelas? Esta noche, que algo se sacuda en tu vida, que las puertas que han estado cerradas por tanto tiempo finalmente se abran, que esas cadenas que nadie ve, pero que tú sientes, caigan al suelo. Dios lo hizo una vez y puede hacerlo de nuevo. Pero hay una llave, y esa llave se llama alabanza nocturna. Una oración sincera, un canto dirigido al cielo, un susurro de fe a medianoche, pueden provocar terremotos espirituales. Y hay algo más que no podemos ignorar. Los presos los oían. Pablo y Silas no cantaban solo para sí. Cantaban como un acto de testimonio. En medio del dolor, mostraban a los demás que hay un Dios que sigue siendo digno de alabanza, incluso cuando no entendemos el porqué del sufrimiento. Y tal vez tú, sin saberlo, también estás siendo observado. Tal vez hay personas a tu alrededor, en tu casa, en tu familia, que están viendo cómo tú enfrentas las noches oscuras. Y cuando te ven orar, cuando te oyen decir, Señor, en medio de esto, sigo creyendo, estás sembrando semillas de fe en otros corazones. No subestimes el poder de tus oraciones nocturnas. No subestimes el poder de cantar un himno en voz baja, incluso cuando las lágrimas mojan tu almohada. Porque si lo haces desde el corazón, el cielo se inclina para escucharte. ¿Y si esta noche fuera la tuya? ¿Y si este fuera el momento donde, en medio del dolor, en vez de quejarte, decides cantar? ¿Y si ahí mismo en tu habitación ocurre algo invisible pero real, un terremoto espiritual que suelta cadenas en tu alma? Hermano, hermana, la adoración en la noche no solo bendice tu sueño, puede cambiar tu historia. Y esta noche, cuando lleguemos a la oración final, cuando invoquemos juntos el nombre de Jesús, quiero que recuerdes que no estás solo en la prisión. Él está contigo, y el terremoto puede comenzar con tu voz. En el siguiente bloque vamos a explorar cómo Job, en medio del mayor sufrimiento humano, encontraba en la noche un lugar para el silencio, la reflexión y la rendición. Job en su noche de dolor, cuando el silencio también es una oración, hay noches que no traen descanso. Hay noches que se sienten eternas, que pesan en el alma más que en el cuerpo. Y quizás tú conoces bien esas noches. Noches donde las lágrimas reemplazan a las palabras.
noches donde los ¿por qué? Invaden la mente, noches en las que el corazón está tan herido que incluso orar se vuelve difícil. En la historia de Job encontramos a un hombre justo, temeroso de Dios, bendecido, que de repente lo pierde todo: hijos, salud, bienes, compañía, y lo más impactante es que, tras todo ese sufrimiento, no recibe ninguna explicación de parte de Dios, solo silencio. En Job 7:3-4, el mismo Job describe lo que sentía cada vez que caía la noche. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Te identificas con esto? ¿Has tenido esas noches largas en las que el alma no descansa, en las que el corazón no halla paz? Pero aunque Job no recibía respuestas, aunque parecía que el cielo estaba en silencio, él no dejó de hablar con Dios. Aún en su queja, en su lamento, en su desesperación, seguía hablando con el Altísimo. Y aquí hay una verdad espiritual que puede liberarte esta noche. Dios no se ofende con tu dolor. Dios no se aleja cuando estás confundido. Dios escucha incluso tu silencio. Hay oraciones que se dicen con los labios, otras se dicen con lágrimas y otras con un suspiro. Y aún así, todas llegan al trono de Dios. Job es la prueba viviente de que no necesitas entender a Dios para seguir confiando en Él. No necesitas sentir su presencia para saber que Él está. Y que incluso cuando tu alma grita y tu cuerpo no puede más, el Señor permanece contigo. Cuando lees todo el libro de Job, te das cuenta de algo impresionante. Dios no lo abandonó, aunque guardó silencio por un tiempo. Estaba ahí, observando, valorando cada palabra, cada lágrima, cada momento en que Job, en vez de maldecir a Dios, como le sugería su esposa, escogía seguir confiando. Y al final, cuando Dios rompe el silencio y le habla a Job desde el torbellino, no viene con explicaciones lógicas, no le da razones humanas, lo que hace es revelarle su gloria, su soberanía, su poder. Y en ese momento, Job se rinde, no porque haya entendido todo, sino porque vio al Dios que lo sostuvo aún en la oscuridad. Esta noche, quizás tú no recibas respuestas a todas tus preguntas. Quizás no entiendas por qué estás pasando por lo que estás pasando. Pero si en medio de la noche decides hacer como Job, presentarte ante Dios, aunque sea solo con lágrimas o suspiros, estarás orando, estarás confiando, estarás adorando, y créeme, eso mueve el corazón del cielo. Antes de dormir, no sientas que tienes que tener palabras perfectas para orar. Solo sé sincero. Dile al Señor cómo te sientes. Exprésale tus dudas, tus miedos, tus heridas, y luego quédate en silencio. Porque a veces el silencio es el lenguaje con el que Dios sana el alma. Haz de tu noche un altar de rendición. Y como Job, tú también podrás decir un día, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Y eso vale más que cualquier explicación. En el próximo bloque descubriremos cómo el profeta Daniel transformó las rutinas diarias, incluyendo la noche, en una disciplina de oración que lo protegió incluso en medio de leones. Daniel en Babilonia. Cuando la fidelidad en la oración nocturna te libra de los leones, uno de los mayores ejemplos de disciplina espiritual en toda la Biblia es el del profeta Daniel. Un joven que fue llevado cautivo a Babilonia, separado de su tierra, de su templo, de su cultura, y sin embargo, nunca se separó de su Dios. En Daniel 6:10 leemos algo que debería estremecer nuestra conciencia como creyentes. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día
y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Detente un momento y piensa en esto. El rey había firmado un decreto prohibiendo orar a cualquier dios que no fuera él. La pena era clara, el foso de los leones, y aún así, Daniel no negoció su fe, no escondió su devoción, no oró en silencio para no ser visto. Él abrió las ventanas, se arrodilló y oró. Y lo más impactante es lo que dice al final del versículo, como lo solía hacer antes. Es decir, no fue un acto de rebeldía puntual, era su costumbre, su estilo de vida, su disciplina diaria, su forma de respirar espiritualmente. Y aunque la Biblia menciona que oraba 3 veces al día, es fácil imaginar que muchas de esas oraciones incluían la noche, porque el corazón que depende de Dios no se desconecta al caer el sol. El alma, que conoce a su Creador, no se duerme sin hablar con Él. Y fue precisamente esa costumbre de oración lo que preparó a Daniel para enfrentar el día más oscuro de su vida, la noche en el foso de los leones. Hermano, hermana, escúchame bien. Las oraciones que haces en tiempos de calma son las que te sostendrán en tiempos de crisis. Y la oración que haces cada noche, aun cuando no veas resultados inmediatos, está formando un muro espiritual invisible que te protegerá el día que todo tiemble. Daniel no fue librado del foso, fue librado dentro del foso, y eso es aún más poderoso, porque a veces pedimos a Dios que nos libre del problema, del dolor, del conflicto, pero Él decide librarnos en medio de eso. Y lo hace porque ya nos ha preparado, porque nos ha visto buscarlo cada noche, en secreto, en soledad, en fidelidad. Muchos creyentes quieren fe para enfrentar grandes pruebas, pero no cultivan la intimidad diaria. Daniel no se hizo fuerte de la noche a la mañana. Su fuerza nació de cada oración pronunciada al amanecer, al mediodía y al anochecer. Cada oración era un ladrillo en su fortaleza espiritual. ¿Y tú? ¿Cómo están tus noches? ¿Estás edificando tu fe en lo secreto? ¿O estás dejando que la rutina y el cansancio apaguen tu comunión? Esta noche, cuando ores con nosotros, cuando entres en esa poderosa oración, en el nombre de Jesús, quiero que lo hagas como Daniel lo haría, con convicción, con entrega, con valor. Porque quizás tú también estés enfrentando tus propios leones, leones de ansiedad, leones de tentación, leones de enfermedad, de escasez, de opresión espiritual, y no sabes cómo sobrevivir una noche más. Pero si oras, si permaneces fiel, si haces de tu lecho un altar, Dios enviará a sus ángeles para cerrar la boca de los leones. No subestimes el poder de una oración nocturna, porque cuando el mundo duerme, Dios todavía trabaja a favor de los que le buscan. En el próximo bloque entraremos al Salmo 91 para descubrir cómo la protección divina se activa de forma especial en la noche cuando habitamos bajo la sombra del Altísimo. El Salmo 91. Refugio en la noche bajo la sombra del Altísimo. Hay un pasaje que ha sido repetido por generaciones enteras como una oración de protección, consuelo y poder espiritual. Un salmo que, cuando se proclama con fe, transforma el ambiente de cualquier habitación en un refugio celestial. Estoy hablando del Salmo 91. Este salmo no es solo un texto bonito para colgar en la pared o imprimir en un calendario. Es un pacto espiritual entre Dios y el creyente que decide habitar, no solo visitar, la presencia divina. Y en el contexto de la noche, el Salmo 91 cobra una fuerza todavía más profunda. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91:5. Detente un momento y escucha bien esto. El terror nocturno es real.
Quizás no lo ves con los ojos físicos, pero lo sientes. Presiones en el pecho, pensamientos intrusivos, angustia inexplicable, sensaciones que llegan justo cuando todo está en silencio. Eso no es casualidad. La noche es un tiempo donde lo invisible se mueve. Pero aquí viene la promesa. No temerás. No porque tú seas fuerte, no porque tu cuarto esté cerrado con llave, sino porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Este versículo no dice el que visita, ni el que pasa por un rato. Dice el que habita. Y aquí hay una enseñanza directa para ti. La oración nocturna no puede ser una emergencia, tiene que ser un hábito, una casa espiritual donde tu alma mora cada noche, un lugar donde tu espíritu dice, aquí descanso, aquí soy cubierto, aquí nada me toca. El Salmo 91. No es una superstición, es una realidad espiritual para aquellos que conocen el nombre de Dios, le invocan y confían en Él. Y escucha lo que dice más adelante. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vepo 4. ¿Te das cuenta? No estás solo cuando te acuestas. No estás a merced del miedo o del insomnio. Estás siendo cubierto por las alas del Dios Todopoderoso. Tal vez nunca lo visualizaste así, pero esta noche, al apagar la luz, imagina esas alas espirituales, envolviéndote como un niño en brazos de su madre, como un soldado protegido por su escudo. Y hay más, a tus lados caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Veto 7. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Veto 10. Estas no son promesas vagas, son garantías, selladas con fidelidad divina para el que habita, para el que cree, para el que ora. Y tú, que estás aquí escuchando esta enseñanza, eres llamado a habitar en ese lugar secreto, a no dormir sin antes entrar bajo esas alas, a no cerrar los ojos sin antes cubrir tu noche con la palabra y el nombre que está por encima de todo nombre. Jesús, hazlo esta noche. Y cuando lo hagas, no solo dormirás, reposarás en paz. No, porque tu vida sea perfecta, no porque no haya tormentas, sino porque tu habitación se convertirá en un santuario y tu lecho en un altar. En el próximo bloque descubriremos cómo el joven Samuel escuchó la voz de Dios en medio de la noche y cómo tú también puedes desarrollar un oído espiritual que capte los susurros del cielo cuando todo está en silencio. Samuel y la voz de Dios en la noche. Cuando el silencio revela el llamado, hay momentos en los que Dios no grita, susurra. Momentos en los que no se manifiesta con fuego ni tormenta, sino con una voz suave que solo los corazones atentos pueden oír. Una de las escenas más hermosas de toda la Biblia ocurre en medio de una noche tranquila, en el silencio de un templo, y en el corazón abierto de un niño, Samuel. En 1 Samuel 3 leemos que el joven Samuel servía a Jehová bajo la tutela del sacerdote Elí. Era una noche más, aparentemente común. Todos dormían. El templo estaba en calma. Pero algo extraordinario estaba por suceder. Dios iba a hablar. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. 1 Samuel 3:4. Samuel escucha su nombre, se levanta confundido, va corriendo a Elí, creyendo que él lo llamó. Pero no era Elí, era Dios. Y esto ocurre 3 veces. 3 veces Samuel se despierta en la noche pensando que es una voz humana, hasta que Elí se da cuenta y le dice, si te llama otra vez, di, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Pipe 9. Y entonces la 4ª vez, cuando Samuel responde con esas palabras, el cielo se abre, Dios le habla, le revela cosas profundas. Le confía un mensaje que cambiará el destino de Israel. ¿Y por qué ocurrió eso en la noche? Porque en la noche todo lo demás calla.
el alma se aquieta, el ambiente se vuelve propicio, y si estás dispuesto a escuchar, Dios puede hablar. Hermano, hermana, ¿cuántas veces Dios ha intentado llamarte de noche? ¿Y cuántas veces confundiste esa inquietud, esa voz suave, ese pensamiento repetitivo, con tu propia mente? Dios sigue llamando, pero no grita para imponerse. Susurra para ver quién realmente quiere escuchar. Y si hoy tú decides, antes de dormir, apagar todas las otras voces, las del celular, del cansancio, del miedo, del ruido mental, y le dices a Dios, habla, Señor, que tu siervo oye, te aseguro que algo empezará a cambiar. Tal vez no escuches palabras audibles, tal vez no veas una visión celestial, pero en lo profundo de tu alma comenzarás a desarrollar un oído espiritual. Y eso vale más que cualquier sueño, porque cuando aprendes a oír a Dios en la noche, también sabrás seguirlo durante el día. Samuel era solo un niño, no era un sacerdote, ni un profeta aún, pero tenía algo que muchos adultos no tienen: disposición. Un corazón disponible, una actitud humilde, un deseo sincero de oír, y ese corazón es el que Dios busca esta noche en ti. Esta escena también nos enseña que no es necesario ser grande espiritualmente para escuchar a Dios. No necesitas años de fe ni un conocimiento bíblico profundo. Solo necesitas un heme aquí, un corazón dispuesto. Y así como Samuel, tú también puedes convertir tu noche en un encuentro, en un punto de partida, en el momento en que todo cambia porque el Señor habló y tú escuchaste. Esta noche, cuando hagamos la oración final, quiero que tu corazón esté listo. No solo para hablar, sino también para escuchar, porque quizás Dios ha estado llamando tu nombre desde hace tiempo. Y esta podría ser la noche en que finalmente respondes, habla, Señor, aquí estoy. En el próximo bloque veremos cómo Jesús enseñó que el Padre escucha incluso cuando oramos en secreto, en lo íntimo, y cómo eso se aplica a tus oraciones antes de dormir. La oración en lo secreto, cuando el Padre ve lo que nadie más ve en Mateo 6:6, durante el poderoso Sermón del Monte, Jesús pronunció unas palabras que transformaron por completo el sentido de la espiritualidad auténtica. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas palabras no solo son una instrucción, son una promesa. Jesús no está hablando de una oración pública, ruidosa ni espectacular. Está hablando de la oración íntima, silenciosa, sencilla, de esa conversación que ocurre lejos de los ojos humanos, pero bajo la mirada atenta del cielo. ¿Y cuándo es más propicio ese momento secreto, sino en la noche? Cuando ya nadie te mira, cuando las luces se apagan, cuando tu cuarto se convierte en templo, cuando tu cama se transforma en altar. El Señor te está invitando a entender algo profundo. No necesitas ser escuchado por el mundo, necesitas ser escuchado por el Padre. Él ve lo que nadie ve. Él conoce tus pensamientos más escondidos, tus heridas más calladas, tus oraciones que nunca te atreviste a decir en voz alta. Y aún así, te escucha. Hay personas que no oran por vergüenza, otras por no saber cómo hacerlo bien. Pero Jesús dejó claro, el poder no está en la elocuencia, está en la sinceridad. Y es ahí donde muchos fallan. Creen que para que Dios los escuche deben usar palabras perfectas, pero lo que Dios busca es un corazón perfecto en su intención, no en su expresión. Hermano, hermana, esta noche, cuando te encierres en tu habitación y apagues el ruido del mundo, recuerda estas palabras. El Padre ve en lo secreto. Él ve tus lágrimas antes de que rueden. Ve tu fe aunque tiemble,
Ve tu cansancio aunque sonrías, ve tu lucha aunque nadie más la note, y no solo ve. Promete recompensarte, recompensa con paz, recompensa con sabiduría, recompensa con dirección, recompensa con descanso, recompensa con su presencia. Jesús sabía que la oración nocturna, íntima, personal, es una de las armas más poderosas que tenemos, porque allí no hay máscaras, no hay testigos, solo tú y Dios. Y si esta noche tú decides cerrar la puerta, apagar la luz y hablar con Él, si decides hacer lo que Jesús enseñó, te garantizo que algo empezará a cambiar. Tu noche ya no será solo una pausa en el día, será un encuentro con el Creador. Y cuando Él te recompense en público, los demás tal vez no sabrán por qué portas tanta paz, tanta sabiduría, tanta luz. Pero tú sí lo sabrás. Es fruto de esas noches de oración secreta. Es la recompensa de quien ora aunque nadie lo vea. En el próximo bloque exploraremos cómo Jesús mismo, incluso siendo el Hijo de Dios, se apartaba en la noche para orar en soledad. ¿Y qué podemos aprender de su ejemplo para nuestras propias noches? Jesús se apartaba de noche para orar. Cuando incluso el Hijo buscaba intimidad con el Padre Uno, pensaría que, siendo el Hijo de Dios, Jesús no necesitaba orar, que con solo pensar algo ya tendría la respuesta del cielo. Pero lo que vemos en los evangelios es completamente lo contrario. Jesús oraba, Jesús buscaba al Padre, Jesús se apartaba, especialmente en la noche. Marcos 1:35 nos da una escena poderosa. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y en Lucas 6:12 se nos muestra algo aún más radical. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. ¿Puedes imaginar eso? Jesús, Dios hecho hombre, pasando toda la noche orando. No lo hacía por obligación ni por tradición. Lo hacía porque entendía que la fuerza de su ministerio, de su compasión, de sus milagros, venía de la intimidad con el Padre. Y si Jesús necesitaba orar por las noches, ¿cuánto más nosotros? Jesús vivía rodeado de multitudes. Lo buscaban por sanidad, por respuestas, por esperanza. Pero incluso en medio de tanto ruido, él priorizaba el silencio con el Padre. La noche se convertía en su refugio, su espacio sagrado, su combustible espiritual. ¿Y sabes qué ocurre cuando oras de noche, como lo hacía Jesús? Tu día cambia, tu actitud se transforma. Tomas decisiones con más sabiduría, hablas con más gracia, cargas menos peso en el alma, porque llegaste al día lleno de Dios. Jesús sabía que la noche no era solo para dormir, era un tiempo perfecto para renovar la conexión con el cielo. Y tú, como su seguidor, también estás llamado a esa vida de intimidad, no por religiosidad, sino por necesidad. Esta generación está cansada del ruido, cansada del vacío, cansada de dormir sin descansar, y es porque hemos olvidado el ejemplo del Maestro. Él no dijo que orar era opcional, dijo cuando ores. No si oras, sino cuando ores, como algo natural, como respirar, como amar. La oración nocturna de Jesús lo preparaba para cada desafío. Después de orar, escogía a los discípulos. Después de orar, sanaba a multitudes. Después de orar, enfrentaba tentaciones. Después de orar, tomaba la cruz. ¿No crees que ese mismo patrón puede aplicarse a tu vida? Esta noche, cuando llegue el momento de orar juntos en el nombre de Jesús, hazlo con la misma disposición del Maestro. Hazlo como Él lo haría. En silencio, con profundidad, con expectativa, con humildad. Y verás que algo cambia, porque cuando oras como Jesús oraba, empiezas a vivir como Jesús vivía. En el próximo bloque descubriremos cómo los salmos revelan que el alma humana, incluso en su quebranto,
puede encontrar consuelo en la noche si se refugia en la fidelidad de Dios. El alma quebrantada en los salmos. Cuando la noche se convierte en refugio, los salmos son el eco de un alma humana que ha sido desgarrada, consolada, levantada, purificada, enfrentada y restaurada por la presencia de Dios. Cada versículo escrito por David y otros salmistas nace de una experiencia real, profunda, muchas veces dolorosa, donde la noche fue escenario de encuentro entre el quebranto humano y la fidelidad divina. Es en la noche donde el alma tiende a desenmascararse. Durante el día, ocupados con rutinas, podemos anestesiar dolores, posponer preguntas y distraer ansiedades. Pero cuando cae el sol, el alma se desnuda. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios se acerca con ternura y poder para encontrarnos como encontró a los salmistas, rotos, pero dispuestos. En el Salmo 6, David dice: «Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas». Puedes sentir el peso de esas palabras. No se trata de una oración elocuente ni valiente, sino de un desahogo crudo, humano, sincero, una confesión de cansancio emocional, de dolor que no se puede esconder. Y sin embargo, David no se aleja de Dios. En lugar de callar, llora. En lugar de endurecerse, se abre. En lugar de rendirse, ora. Y eso lo cambia todo, porque hay noches en las que llorar ante Dios es más sanador que 1000 respuestas. No necesitas entender todo para ser sanado. Solo necesitas traer tu dolor al altar, incluso cuando ese altar es tu cama y tu oración es solo un suspiro. En el Salmo 42, el salmista repite un clamor que podría ser el tuyo esta noche. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí no hay victoria inmediata, no hay milagro en el momento, hay lucha interna, pero también hay determinación. Aún he de alabarle. Esa frase es una declaración de guerra espiritual, es decirle al alma: aunque hoy estés rota, mañana cantarás. Es decirle a la noche: aunque ahora todo esté oscuro, la alabanza volverá a mi boca. ¿Y sabes lo que eso significa? Que Dios no exige de ti perfección antes de escucharte. Él no espera que vengas a orar solo cuando estás fuerte. Él escucha las oraciones del roto, del cansado, del que dice entre lágrimas: Señor, no puedo más, pero aquí estoy. Porque el quebranto genuino no repele a Dios, lo atrae. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Y eso incluye a quien esta noche no sabe qué decir, pero sabe a quién acudir. Los salmistas entendían que la noche podía ser un abismo o un refugio, dependiendo de con quién eligieran pasarla. Y cuando decidían pasarla con Dios, la oscuridad se convertía en cuna de revelaciones. De ahí nacieron versos como: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Esa declaración no niega la existencia del peligro ni de la angustia. Es una afirmación que nace a pesar de ellos. Es el resultado de una entrega radical, una confianza sin reservas en el carácter de Dios. Esta noche, tú puedes tomar esa misma decisión. Puedes llorar, puedes estar agotado, pero aún así elegir orar. Y si tu única oración es un «ayúdame», eso basta. Porque tu alma puede estar quebrantada, pero tu espíritu puede ser restaurado. Y cuando eso ocurre, la noche ya no es el fin del día, es el comienzo de tu sanación. El cántico de los redimidos en Apocalipsis. Cuando la noche apunta al día eterno, el libro de Apocalipsis, con toda su intensidad profética y simbólica,
no solo nos habla del juicio y el fin de los tiempos, también nos ofrece una de las imágenes más esperanzadoras para quienes atraviesan noches oscuras, el cántico eterno de los redimidos. En Apocalipsis 14:3, Juan ve una visión poderosa. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos que fueron redimidos de entre los de la tierra. Este cántico nuevo no es solo una melodía celestial, es la expresión de un pueblo que ha pasado por el fuego, por la batalla, por la noche, y ha llegado al día sin ocaso. Este detalle es clave. Nadie más podía cantar ese cántico. ¿Por qué? Porque solo los que han sufrido, resistido y perseverado, conocen la melodía del alma que ha sido redimida. Solo el que ha llorado de noche y ha sido consolado por el Espíritu puede levantar una alabanza con esa profundidad. Solo quien ha orado entre sombras puede adorar con esa claridad. Por eso, cada noche en la tierra en la que decides alabar a Dios, aún sin entenderlo todo, te estás preparando para cantar ese cántico nuevo ante el trono. Tus oraciones nocturnas no solo transforman tu presente, sino que te entrenan para la eternidad. Apocalipsis también nos revela una verdad gloriosa que debe acompañarte cada vez que el insomnio, la angustia o la soledad toquen a tu puerta. En Minonuciendo, el cielo no habrá más noche, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. ¿Te das cuenta del contraste? Aquí en la tierra, la noche es símbolo de lucha, de temor, de lágrimas, pero en la eternidad será abolida. La noche ya no tendrá poder. La oscuridad será un recuerdo distante, la luz de Dios será constante, envolvente, total, y los redimidos, tú entre ellos si perseveras, vivirán en una adoración perpetua, sin interrupciones, sin sombras. Eso significa que cada vez que oras en la noche aquí en la tierra, estás profetizando tu destino eterno, estás declarando con tu fe, aunque ahora es oscuro, yo pertenezco a la luz. Estás afirmando que esta noche no es definitiva, que este dolor es pasajero, que esta batalla tiene fecha de vencimiento. La noche de la tierra tiene un fin, pero el día de Dios no tiene ocaso. Y eso debe darte esperanza, porque no importa cuán larga sea esta temporada, cuán profunda sea esta herida, cuán silencioso parezca el cielo, un día cantarás ese cántico nuevo delante del trono. Y cuando lo hagas, cada lágrima que derramaste en noches como esta será recordada como un perfume precioso. Cada oración que elevaste cuando nadie te veía será una nota más en tu cántico celestial. Y cada vez que elegiste confiar, incluso con el corazón roto, se convertirá en gloria eterna. Esta noche, entonces, no es una simple transición entre el día que pasó y el que vendrá. Es una oportunidad para ensayar tu adoración eterna, una antesala de lo que vivirás en la plenitud de su luz. Así que canta, aunque sea con voz baja, ora, aunque sea con suspiros, porque todo lo que haces aquí abajo, en fe, en medio de la oscuridad, será exaltado allá arriba, en el día que no tiene fin. La fe de Abraham bajo las estrellas. Cuando la noche se convierte en promesa, Génesis 15, nos muestra uno de los momentos más sagrados e íntimos entre Dios y un hombre, el instante en que el cielo nocturno se convierte en testimonio de una promesa divina. Abraham, aún llamado Abraham en ese momento, no entendía el rumbo de su vida. Había salido de su tierra obedeciendo una voz invisible, y aunque Dios le había prometido una descendencia numerosa, los años pasaban y no había hijo, no había señal, no había cumplimiento. Era una noche más, o eso parecía.
Pero en 1901, esa noche, Dios lo saca de su tienda, lo lleva afuera, lo pone bajo las estrellas y le dice: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Génesis 15:5. Imagina ese momento. Abraham, un anciano sin hijos, con el cuerpo ya marcado por el paso del tiempo, con las promesas aún por cumplirse, mira hacia el cielo. Y Dios no le da una explicación lógica. No le entrega un hijo en ese instante, le entrega una visión, le enseña a ver con los ojos de la fe, le enseña a soñar en medio de la noche, le enseña a creer, no cuando todo brilla, sino cuando todo parece dormido. La fe verdadera, la que cambia tu vida, no se construye de día, se forja en la noche, en los momentos donde no ves nada, donde todo está quieto, donde el mundo duerme, y tú te preguntas: ¿dónde está la promesa, Señor? Es ahí donde Dios te saca fuera de tu tienda, fuera de tu lógica, fuera de tus límites, fuera de tu cansancio, y te dice: mira arriba. Porque cuando tus ojos se fijan solo en lo terrenal, todo parece imposible. Pero cuando elevas la mirada, comienzas a ver cómo Él ve esta noche. Tal vez tú también te encuentres como Abraham, cansado de esperar, confundido, quizás frustrado con Dios. Pero lo que Él te dice es lo mismo que le dijo a su siervo: sal, fuera, mira hacia arriba, aún tengo promesas para ti, porque lo que Dios prometió no se ha olvidado. Lo que te habló, aunque tarde, no dejará de cumplirse, pero antes de entregártelo en las manos, necesita formarlo en tu fe, y eso solo ocurre cuando estás dispuesto a mirar el cielo, incluso cuando tu tierra está vacía. El versículo siguiente dice: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Génesis 15:6. Esa simple acción, creer en medio de la noche, cambió el destino de la humanidad, porque de esa fe nació Isaac, y de Isaac, Jacob, y de Jacob, una nación, y de esa nación, el Mesías. Todo comenzó con un hombre viejo que miró las estrellas y se atrevió a creer. ¿Y tú, qué estás viendo esta noche? ¿Tus fracasos, tus pérdidas, tus imposibilidades? ¿O estás dispuesto a salir con Dios, aunque sea con el alma herida, y levantar la mirada una vez más? Si lo haces, descubrirás que el cielo sigue lleno de promesas y que cada estrella sigue siendo una palabra viva, esperando ser creída. Haz de esta noche una experiencia como la de Abraham. Apaga tus dudas, abre tu corazón, mira al cielo, aunque sea con lágrimas, porque el mismo Dios que habló bajo las estrellas quiere hablarte a ti esta noche. El clamor del salmista en medio de insomnio. Cuando el alma despierta para buscar a Dios, hay noches en que el cuerpo está cansado, pero el alma permanece inquieta. No hay dolor físico aparente, pero dentro del pecho arde una urgencia espiritual que no permite dormir. El salmista conoció esa experiencia. No fue una enfermedad ni una preocupación cotidiana lo que lo mantuvo despierto. Fue el deseo de Dios, una necesidad tan profunda de su presencia que el sueño se volvió secundario. En el Salmo 119:62 leemos: «A medianoche me levantaré para alabarte por tus justos juicios». Y en el verso 148 añade: «Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos». Este hombre no estaba sufriendo una simple noche de insomnio. Estaba viviendo un desvelo sagrado. Sus ojos se abrían antes que el alba, no por ansiedad, sino por hambre de lo eterno. Era un alma que sabía que en medio del silencio de la noche, la palabra de Dios brillaba con una luz distinta, como una lámpara encendida en la oscuridad más íntima. ¿Cuántas veces tú también has sentido esa inquietud en mitad de la noche?
Esa sensación de que algo te llama, de que deberías orar, abrir la Biblia, encender tu corazón aunque tu cuerpo te pida descanso. Esa no es una casualidad, es el Espíritu Santo tocando a tu puerta, despertándote no para atormentarte, sino para invitarte a un encuentro. El salmista no luchaba contra el insomnio, luchaba por permanecer despierto, para estar con Dios. Y esa lucha tiene una recompensa, porque mientras otros duermen, tú estás creciendo. Mientras el mundo descansa, tú estás recibiendo dirección. Mientras las voces exteriores callan, tu oído espiritual se afina. Cada vez que decides usar tu desvelo como una cita con Dios y no como un castigo, estás avanzando en lo invisible. Y aún más profundo es el Salmo 77, donde el salmista Asaf dice: «No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos». Aquí encontramos a un hombre que, en 1906, medio de su vigilia, hace memoria de la fidelidad de Dios. Se rehúsa a dejar que la noche lo atrape en la desesperanza. En lugar de eso, medita, recuerda, reflexiona, eleva su mente por encima de las circunstancias, y en esa quietud, en esa revisión profunda del pasado, el corazón se fortalece. Quizás esta noche sea para ti una de esas, una noche donde no puedes dormir, no porque estés perdido, sino porque estás siendo llamado a recordar lo que Dios ya ha hecho, lo que te ha dicho, lo que te ha prometido. A recordar que si Él ha sido fiel antes, lo será también ahora. Usa esta vigilia no como castigo, sino como portal, como altar, como entrenamiento. Hay una bendición que solo se recibe en la madrugada, cuando el alma se rinde por completo y dice: «Señor, aquí estoy, despierto, sí, pero contigo». Y cuando esa oración sincera nace del insomnio, deja de ser un lamento y se transforma en una adoración. No estás perdiendo el sueño, estás ganando el cielo. El sueño de Jacob en Betel, cuando Dios habla entre piedras y promesas en Génesis 28, encontramos a Jacob huyendo de su hogar, marcado por el conflicto con su hermano Esaú. Va solo, cargando culpa, incertidumbre y miedo. El día ha terminado. No hay refugio, no hay cama, no hay abrigo. Solo el desierto, el cielo abierto y una piedra como almohada. Es en ese lugar inhóspito y duro donde muchos pensarían que Dios guardaría silencio, que Jacob recibe una de las revelaciones más gloriosas de toda la Escritura. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28:12. Dios elige la noche, Dios elige el cansancio, Dios elige ese punto exacto donde Jacob se queda dormido sobre una piedra para abrirle los ojos del alma y mostrarle que el cielo no está tan lejos como parece. Y lo que Jacob ve no es un simple sueño, es un mensaje espiritual profundo. Hay conexión, hay movimiento, hay presencia divina, aún en el desierto, aún en la huida, aún en la noche. La escalera no era un símbolo religioso para decorar, era una realidad celestial. Dios está cerca, y más que eso, Dios está activo. Ángeles suben con tus oraciones, tus suspiros, tus lágrimas. Ángeles bajan con respuestas, consuelo, dirección. Y Jacob no lo sabía, hasta esa noche, hasta ese sueño. Por eso al despertar dijo: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Petro 16. ¿Cuántas veces tú también has dormido sobre piedras emocionales? ¿Cuántas veces te acostaste cargando culpas, heridas, miedos, pensando que Dios estaba lejos? Y si te dijera que, como Jacob, no lo sabías, pero el Señor estuvo allí todo el tiempo. Betel, nombre que Jacob da al lugar, significa casa de Dios. Y ese lugar, originalmente, no tenía nada especial.
solo piedras, viento, noche. Lo que lo transformó fue la presencia de Dios, revelada en medio de la vulnerabilidad humana. Y así también puede ser tu habitación esta noche. Quizás no tienes fuerza para orar con elocuencia. Tal vez tu corazón está inquieto o el peso del día fue demasiado. Pero si te acuestas con el espíritu dispuesto, aunque solo logres decir en tu interior, Señor, háblame, Él puede encontrarte, puede revelarse, puede hablarte entre sueños. Jacob no estaba en ayuno, no estaba en oración profunda, estaba agotado, solo, sin rumbo claro, y aún así, Dios lo buscó. Dios lo escogió para mostrarle, aunque estés huyendo, aunque hayas fallado, yo estoy contigo. Y eso cambia todo. Quizás tú también necesitas oír eso esta noche. Dios está contigo, en medio del caos, en medio del silencio, en medio del cansancio. Y si decides entregarle tu noche, incluso con una simple oración, tu cuarto se convierte en Betel, tu cama en altar, tu sueño en revelación. Jacob no volvió a ser el mismo después de esa noche. Tú tampoco lo serás, porque una noche en la presencia de Dios puede cambiar toda una vida. El canto de medianoche de los levitas, cuando la adoración sostiene al pueblo en la oscuridad en el corazón del antiguo templo de Jerusalén, cuando la mayoría dormía y la ciudad quedaba envuelta en el silencio de la noche, había un grupo especial de hombres que no cerraban los ojos ni apagaban su voz. Eran los levitas, ministros designados para servir a Dios de día y de noche, con alabanzas constantes. Su misión era más que un rito, era mantener encendida la llama de la adoración ininterrumpida. En el Salmo 134, un salmo breve pero profundo, se registra una escena extraordinaria. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a Jehová. Salmo 134, 1, 2. Es de noche. No hay multitudes, no hay festividades. Solo unos pocos hombres fieles, levantando las manos, alabando a Dios en medio de la oscuridad. ¿Y por qué lo hacían? Porque entendían que Dios no duerme y que la adoración tampoco debe dormir. Sabían que aun cuando el mundo descansa, el espíritu del hombre puede mantenerse activo en reverencia, sosteniendo en oración y cántico al pueblo entero. Este principio espiritual es poderoso. Hay momentos en que tú mismo te conviertes en un levita, cuando decides adorar a Dios, aunque estés cansado, cuando cantas suavemente en tu habitación a pesar del insomnio, cuando oras, aunque tus ojos se cierren de sueño, estás cumpliendo una función sacerdotal. Estás, sin saberlo, cuidando la llama de la fe, intercediendo en el silencio, sosteniendo con tu adoración el ambiente espiritual de tu hogar. ¿Te has dado cuenta de que muchas de las batallas más intensas ocurren por la noche? Pesadillas, pensamientos negativos, insomnio, ansiedad. El enemigo opera en la oscuridad porque allí es donde cree tener ventaja. Pero cuando un hijo de Dios se levanta, aunque sea desde la cama, aunque sea con voz temblorosa, y alza sus manos espirituales para bendecir al Señor, algo se rompe en lo invisible. Las tinieblas retroceden, la atmósfera cambia, la luz de la alabanza hace temblar el reino de las sombras. Tú puedes ser ese adorador nocturno. No necesitas instrumentos, no necesitas un escenario, solo necesitas un corazón dispuesto a decir, Señor, aquí estoy, en medio de esta noche te exalto. Y cuando haces eso, tu casa se convierte en templo. Tus palabras se vuelven incienso. Tu habitación se llena de la gloria que solo visita a quienes saben velar con el espíritu alerta. El texto termina con una bendición. Desde Sión te bendiga Jehová,
el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es decir, mientras tú bendices a Dios en lo secreto, Él te bendice desde lo alto. Mientras tú cantas en tu noche, Él prepara tu día. Mientras tú le adoras en la oscuridad, Él activa milagros en tu favor. No menosprecies la fuerza de tu adoración nocturna. No creas que cantar a media voz en la madrugada no tiene efecto. Cada palabra que elevas, cada versículo que recitas, cada susurro de gracias, oh te amo, Señor, sube como perfume al trono. Y esta noche, cuando terminemos juntos con una oración poderosa en el nombre de Jesús, lleva contigo esta verdad. Tu alabanza no tiene horario, tu fe no depende de la luz del día, porque Dios, tu Dios, también reina en la noche. El reposo prometido en Hebreos. Cuando la fe nos conduce a un descanso sobrenatural, en la carta a los Hebreos, el autor nos presenta una dimensión del descanso que va mucho más allá del sueño físico. No se trata simplemente de cerrar los ojos o de cesar la actividad del cuerpo. Se trata de entrar en una realidad espiritual, donde el alma descansa en la certeza del propósito de Dios, en su gracia, en su soberanía, en su fidelidad. Es un descanso interior, profundo, inquebrantable, que no depende de las circunstancias ni del ruido exterior, sino de una fe viva que se abandona completamente en los brazos del Señor. En Hebreos 4, 9, 11 leemos: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este pasaje no habla del descanso como una opción, sino como un llamado, como una herencia espiritual, como una dimensión de vida a la que hemos sido invitados a entrar a través de la fe, y es especialmente en la noche cuando este reposo se vuelve más necesario, porque es justo ahí, cuando las obras del día nos persiguen, cuando las preocupaciones se acumulan, cuando lo que no resolvimos vuelve a ocupar la mente. Pero Dios nos dice: descansa, entrégamelo, confía en mí. El reposo al que se refiere Hebreos no es pasividad, es rendición. Es decir, Señor, ya no cargo esto, lo dejo en tus manos. Es la capacidad de dormir con paz, no porque todo esté resuelto, sino porque estás seguro de que Dios está al control. Este tipo de descanso no se logra con música suave ni con ejercicios de respiración. Se logra cuando el alma deja de intentar ganarse el favor de Dios y empieza a disfrutar de su presencia como un hijo amado que sabe que no necesita probar nada. Y esa verdad transforma tus noches, porque incluso si hay luchas en tu vida, incluso si estás esperando respuestas, incluso si no ves el camino claro, puedes acostarte diciendo: Padre, yo ya entré en tu reposo. Estoy seguro en ti. Esto no significa que los problemas desaparecen. Significa que dejan de gobernarte, que aunque haya tormenta afuera, el barco de tu corazón no se hunde, porque Jesús está en él. Así como cuando dormía en la barca en Innocento, medio del mar agitado. El descanso de Cristo en medio del caos es una imagen perfecta del reposo espiritual. Dormir no porque el mar esté calmo, sino porque sabes quién está contigo. Y ese tipo de fe es el que Dios quiere desarrollar en ti. La fe que no se inquieta por lo que ve, sino que descansa en lo que cree. La fe que no necesita entender todo para estar en paz. La fe que, en lugar de quedarse atrapada en el esfuerzo humano, entra en el silencio confiado de quien sabe que Dios ya está obrando, incluso mientras tú duermes. Esta noche, al preparar tu corazón para la oración final, no te duermas como quien huye del día. Duérmete como quien entra en la promesa. Haz de tu cama un símbolo del reposo en Cristo. Haz de tu respiración un acto de confianza.
Haz de tu descanso una ofrenda, porque mientras tú reposas, el cielo no duerme, y Dios sigue cumpliendo su propósito en ti. La súplica de Jesús en la cruz. Cuando el descanso llega después del abandono en el momento más oscuro de toda la historia humana, cuando el Salvador colgaba entre el cielo y la tierra, Jesús pronunció palabras que todavía resuenan en él. Alma de quien atraviesa noches de dolor, abandono o incertidumbre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús, el Hijo Eterno, experimentó en ese instante el abismo del alma. La sensación de que el Padre había guardado silencio, de que estaba solo, de que el cielo se había cerrado. ¿Cómo es posible que Él, que nunca pecó, viviera ese abandono? Porque cargaba el peso del pecado de todos. Porque se puso en el lugar de cada ser humano que alguna vez, en medio de la noche, se sintió olvidado por Dios. Y eso nos revela una verdad conmovedora. Jesús no solo murió por ti, también se sintió como tú. Él conoce tus noches sin respuestas. Él sabe lo que es clamar y no oír eco. Él pasó por ese vacío, por esa angustia, por ese silencio. Y aún así no maldijo, no huyó, no se rindió. En Lucas 23:46, Jesús dice sus últimas palabras antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Lo ves? Después del abandono, vino la rendición. Después del dolor más profundo, vino el acto más hermoso. Jesús entrega su espíritu al Padre, y en ese momento descansa. Aquí está el modelo más poderoso de descanso espiritual. No se trata de la ausencia de sufrimiento, sino de la entrega total en manos del Dios, que aunque a veces parezca callar, nunca deja de sostenernos. Esa es la invitación para ti esta noche. Tal vez has tenido días de cruz, de peso, de cansancio extremo. Tal vez has sentido que el cielo se ha silenciado, que tus oraciones rebotan, que Dios no responde. Pero recuerda, Jesús también vivió eso, y lo venció. Y si hoy, en medio de tu noche emocional, puedes decir con el mismo corazón que Él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces habrás encontrado el descanso más puro, el más profundo, el que no depende de lo que sientes, sino de quién es Él. Porque las manos del Padre no fallan, son manos que sostienen, que restauran, que envuelven el alma herida. Son manos que recibieron a su Hijo en el momento final, y que también están listas para recibirte a ti esta noche cuando entregues tu ser en oración. Hazlo sin miedo. Hazlo aunque no entiendas todo. Hazlo como Jesús, con confianza. Porque después de la cruz vino la resurrección, y después de tu noche también vendrá el amanecer. La paz prometida por Jesús. Cuando el corazón descansa, aunque el mundo tiemble antes de ir a la cruz, Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían noches de temor, confusión y profunda tristeza. Él conocía sus corazones, su fragilidad, su tendencia a desmoronarse ante la presión. Por eso, antes de que todo se oscureciera, les regaló una promesa que ha sostenido a generaciones de creyentes hasta el día de hoy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Estas palabras no son poesía espiritual, son un decreto divino. Jesús no estaba hablando de una paz emocional ni momentánea. Estaba hablando de su propia paz, la misma que lo sostuvo en medio de la tormenta, la misma que lo acompañó en Getsemaní, la misma que lo envolvía incluso mientras colgaba en la cruz. Esa paz, su paz, es la que Él te ofrece hoy. Y lo más impactante de este versículo es que Jesús hace una distinción clara. No
Os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz superficial basada en circunstancias. Todo está bien, por eso me siento bien. Pero Jesús ofrece una paz que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que habita dentro. Una paz que no necesita explicación, porque se basa en la comunión con el Príncipe de Paz. Y esta promesa cobra una fuerza particular cuando la llevamos a la noche, porque es justo en la noche donde los pensamientos se intensifican, donde los miedos se agitan, donde el corazón se turba. Jesús lo sabía, por eso lo dice de forma directa: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es solo un deseo, es una orden amorosa, como un padre que abraza al hijo en medio de una tormenta y le dice: estoy contigo, no tengas miedo. Esta noche, esa palabra es para ti. No importa el ruido de afuera ni los vientos que soplen en tu contra, la paz de Cristo es más fuerte. No tienes que ganarla, solo recibirla. No tienes que entenderla, solo confiar en quien la da. Filipenses 4:7 nos lo confirma con más claridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz sobrepasa todo entendimiento. No es lógica, es celestial y guarda no solo tu alma, sino también tus pensamientos, que tantas veces son los que te roban el sueño. Esta paz actúa como un guardián en la noche, como un centinela que protege tu mente mientras tú descansas. ¿Y cómo se activa esa paz? A través de la fe, a través de la oración, a través del acto humilde de decir: Señor, no puedo con todo esto, pero tú puedes, te lo entrego. Y al entregarlo, tu espíritu se alivia, tu alma se aquieta, tu mente se serena, tu corazón encuentra hogar. La paz que Jesús te ofrece no es evasión, es presencia, es Él entrando en tu tormenta, es Él sentándose a tu lado en la noche, es Él susurrándote: estoy contigo, no temas. Esta noche duermes bajo mi cuidado, así que respira, descansa, cree, porque el mismo Jesús que calmó la tempestad con una palabra, hoy puede calmar tu interior. Y cuando termines esta jornada, con la oración final, hazlo con gratitud, porque te espera una noche diferente, una noche bajo su paz. La paz que el mundo no entiende, pero que tú vas a experimentar. La voz del Espíritu Santo en la noche, cuando Dios guía en medio del silencio. Hay momentos en los que no sabemos qué decisión tomar, qué camino seguir, qué palabra decir, y muchas veces esas dudas se presentan justo cuando cae la noche, no porque el día haya sido malo, sino porque el alma, al dejar de correr, se ve obligada a enfrentar sus preguntas más profundas. Es entonces cuando necesitamos algo más que consuelo. Necesitamos dirección, necesitamos que alguien nos hable desde una sabiduría mayor que la nuestra. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo. En Isaías 30:21 se nos promete algo extraordinario. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta es la voz del Espíritu, una voz que no grita pero guía, una voz que no obliga pero indica, una voz que no viene del exterior, sino de lo profundo del alma. Y esa voz muchas veces se escucha mejor en la noche, porque cuando todo calla, cuando no hay ruido, ni distracción, ni conversación, el Espíritu tiene espacio para hablar. Y cuando habla, no solo consuela, ilumina, revela, corrige, afirma. La noche puede ser el momento más estratégico para recibir dirección divina. En Hechos 16:9-10, por ejemplo, se relata cómo Pablo recibió en la noche una visión clara de parte del Señor. Se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
Esa visión cambió el curso del ministerio de Pablo, cambió geografías, pueblos, historias, y todo comenzó con una revelación nocturna. Dios sigue hablando así, sigue usando la noche para redirigir caminos, abrir puertas, prevenir errores. Pero para escuchar esa voz, es necesario tener un espíritu sensible, una mente dispuesta, un corazón quieto. No es que el espíritu hable solo en la noche, es que, en la noche, si le prestas atención, puedes escucharlo más claramente, porque no compite con el bullicio del día. Él susurra cuando el alma se rinde. Romanos 8:14 lo dice con poder, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso incluye a quienes, como tú esta noche, están dispuestos a orar y esperar. No simplemente para desahogarse, sino para recibir instrucciones, para pedir dirección y confiar en que llegará. Tal vez no de inmediato, tal vez no con una voz audible, pero llegará. A veces será una convicción interna, otras veces un sueño, una palabra, una idea que no viene de ti, otras una sensación de paz que te confirma que esa es la decisión correcta. Porque el Espíritu Santo no solo te consuela cuando lloras, también te dirige cuando dudas. Haz de esta noche un ejercicio de sensibilidad espiritual. Ora no solo para hablar, sino para escuchar. Pregunta al Espíritu, ¿qué debo hacer con esto, Señor? ¿Qué camino tomo? ¿Qué debo soltar? Y quédate unos minutos en silencio, con el corazón atento, porque Él habla, y cuando habla, todo se ordena. Cuando lleguemos a la oración final, deja que sea también una oración de rendición y búsqueda. Y prepárate, porque si estás dispuesto a escuchar, el cielo tiene algo que decirte esta noche. La vigilancia del centinela espiritual. Cuando Dios busca a quien vele en la noche, la Escritura está llena de metáforas que revelan el papel del creyente como alguien que no solo vive por fe, sino que también vela por fe. Uno de los símbolos más poderosos que la Biblia utiliza es el del centinela, el vigilante, aquel que permanece despierto mientras los demás descansan, aquel que observa, ora y protege en la noche. El centinela no duerme, no por falta de sueño, sino por compromiso, con una misión. En Ezequiel 33:7, Dios le dice al profeta, «A ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte». El centinela espiritual es alguien que Dios levanta para escuchar su voz mientras otros duermen, para mantenerse firme cuando otros se relajan, para estar atento a lo que se mueve en lo invisible. Este llamado no es exclusivo para profetas del Antiguo Testamento. Es para ti, hoy, para todo creyente que ha entendido que la vida espiritual no se limita al día, que en la noche también se libra una batalla, que en la oscuridad se decide, mucho más de lo que imaginamos. El salmista decía en el Salmo 136, «Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana». Esta imagen es conmovedora. El salmista compara su anhelo por la presencia de Dios con la espera intensa del centinela por el amanecer. ¿Por qué? Porque el centinela sabe que no puede dormirse. Sabe que si se duerme, corre peligro todo lo que custodia. Y eso incluye su familia, su comunidad, su ciudad. Tú también has sido llamado a eso. Cada vez que te levantas a orar en la noche, estás actuando como un centinela. Cada vez que intercedes por tu casa antes de dormir, estás rodeando tu hogar con murallas invisibles. Cada vez que declaras promesas de Dios, cuando todos duermen, estás vigilando espiritualmente. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de velar. En Marcos 13:35-37 dijo, «Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo,
A todos lo digo, velad. Velar es estar alerta, no solo físicamente, sino espiritualmente. Es no dejar que el alma se duerma en la rutina, es estar atento a lo que el espíritu quiere hacer. Es estar dispuesto a ponerse de pie en lo invisible, incluso cuando el cuerpo pide descanso. Y esa vigilancia se activa con algo tan sencillo y profundo como una oración antes de dormir. No te veas como alguien débil que apenas sobrevive al día. Mírate como Dios te ve, como un guardián de lo sagrado, como alguien que en la intimidad de su cuarto hace temblar al infierno con una oración sencilla pero llena de fe, como un centinela que cuida no solo su vida, sino la de los suyos. Esta noche, antes de cerrar los ojos, di en tu espíritu: Señor, me mantengo firme, estoy aquí, velando por mi casa, velando por mi alma, velando por tu propósito, y duérmete con la convicción de que mientras tú velas, Dios vela contigo. La protección angelical durante el sueño, cuando el cielo guarda tu descanso, una de las verdades más reconfortantes y misteriosas de la vida espiritual, es que Dios no solo está contigo mientras estás despierto, sino que también vela por ti mientras duermes. En un mundo invisible al ojo humano, se libra una batalla constante entre la luz y las tinieblas. Pero tú no estás desprotegido. La Escritura revela que hay ángeles enviados por Dios para protegerte, ministrarte y guardar tu descanso. Salmo 91, 11, 12 lo declara con autoridad. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. No dice que enviará ángeles solo cuando estás en peligro físico o solo durante el día. Dice en todos tus caminos, y eso incluye el camino del sueño. La transición entre la vigilia y el descanso. Ese momento vulnerable en que tu cuerpo queda indefenso, pero tu espíritu sigue siendo guardado. Y esta promesa no es simbólica. Es real. Hebreos 1:14 nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso significa que mientras tú oras antes de dormir, mientras consagras tu noche al Señor, el cielo asigna protección activa sobre ti. Tal vez no los veas, tal vez no los sientas, pero hay ángeles custodiando tu habitación, hay presencia divina sellando tu puerta, hay vigilancia celestial sobre tus pensamientos, sobre tus sueños, sobre tu alma. En el libro de Daniel, capítulo 6, cuando el profeta es arrojado al foso de los leones, pasa la noche sin daño alguno. ¿Cómo lo explica él al día siguiente? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. El ángel no llegó en la mañana. Estuvo ahí durante la noche. Mientras otros temían lo peor, Dios ya había enviado su respuesta. ¿Y qué decir de Elías? Cuando huía en el desierto exhausto, queriendo morir, y se duerme bajo un árbol, dice la Biblia que un ángel lo tocó, le dio comida y lo animó a seguir adelante. Reyes 19. Dios no solo lo protegió, lo restauró mientras dormía. ¿Te das cuenta? La noche no es solo un paréntesis entre días. Es un momento que Dios usa para ministrarte, renovarte, cubrirte. Por eso esta noche no te acuestes con temor. No te duermas como quien queda a la deriva. Declara con fe: Señor, te entrego esta noche. Que tus ángeles acampen a mi alrededor, que tu presencia llene esta habitación, y duerme como quien está rodeado de lo celestial, porque lo estás. Y si tus ojos espirituales pudieran abrirse, verías que no estás solo. Verías que hay presencia, hay gloria, hay luz, y que cada oración, cada versículo leído antes de dormir, convoca un ejército que vela por ti. Duérmete con confianza. El cielo no se apaga cuando tú cierras los ojos, se activa y te guarda.
El descanso sabático del alma. Cuando Dios te invita a parar para ser restaurado, desde la creación del mundo, Dios estableció un principio que no solo tiene implicaciones físicas, sino también espirituales, emocionales y eternas: el reposo. En Génesis 2:3 leemos: «Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo, y lo santificó». Dios no descansó por cansancio. Descansó para marcar un ritmo, un modelo, una enseñanza, que la vida no es solo producir, avanzar y conquistar, sino también parar, contemplar y confiar. Y este principio se encarna de forma especial en la noche. Cada vez que cierras los ojos y detienes tu actividad, estás entrando en una versión del Sabbat, el reposo sagrado, donde reconoces que Dios sigue obrando incluso cuando tú dejas de hacerlo. Pero este descanso sabático no es solo físico, es un reposo interior, una decisión consciente de apagar la ansiedad, de silenciar la culpa, de dejar de cargar lo que no puedes resolver por ti mismo. Es decirle al alma: hoy no necesito hacer más, hoy solo necesito confiar. Es rendirte al cuidado de aquel que te formó, sabiendo que Él trabaja mientras tú duermes. En Éxodo 28:10, el mandamiento del sábado no se da como una imposición dura, sino como un regalo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hagas en él obra alguna, porque el descanso también es obediencia, también es adoración, también es santificación. Y cuando haces de tu noche un descanso, el consagrado, no simplemente una desconexión, sino una entrega sagrada, tu alma empieza a ser restaurada. Las heridas emocionales se aquietan, la mente se limpia, el cuerpo se regenera y el espíritu se renueva. Jesús mismo entendía esto con profundidad. En Marcos 6:31, después de que los discípulos habían servido intensamente, les dice: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». No les dijo: «Oren más». No les dijo: «Sigan trabajando». Les dijo: «Descansen». Porque el descanso no es pereza. El descanso, cuando se hace en Dios, es un acto de fe. Es reconocer que no eres un esclavo, sino un hijo. Es confiar en que el mundo no se desmorona si tú te detienes. Es aceptar que el control está en manos de tu Padre, no en las tuyas. Por eso esta noche, antes de dormir, no lleves contigo el peso del día. No te acuestes como un siervo exhausto, sino como un hijo amado. Haz de tu descanso una liturgia silenciosa. Dile al Señor: «Gracias por esta jornada. Ahora me entrego a tu reposo, me acojo al descanso que tú santificaste». Y duerme con esa paz. Mañana habrá más trabajo, más decisiones, más desafíos, pero hoy, esta noche, tu alma entra en Sabbat, y en ese descanso Dios también estará presente. La renovación del alma al amanecer, cuando cada noche se convierte en preludio de esperanza una, de las verdades más bellas que se repite una y otra vez en las Escrituras, es que la noche no es el final. Es el umbral de algo nuevo, es la antesala de un amanecer que, aunque demorado, es inevitable para los que confían en el Señor. Y esta esperanza es el combustible que sostiene a muchos creyentes mientras atraviesan sus noches más largas. El Salmo 35 lo proclama con poder casi profético: «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Aquí no se promete una vida sin llanto, ni noches sin dolor. Pero se asegura una cosa: la tristeza tiene límite, la noche tiene fin, la alegría en Dios siempre regresa. Esto no es solo poesía, es una ley espiritual. El Dios que creó los ciclos, día y noche, siembra y cosecha, muerte y resurrección, también estableció que el dolor nunca tendría la última palabra sobre sus hijos. Y cada vez que te acuestas con el alma herida, con el corazón inquieto, con lágrimas en los ojos,
Estás más cerca del amanecer espiritual que de la oscuridad eterna. Lamentaciones 3, 22, 23. Lo afirma con ternura y autoridad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día trae consigo una porción fresca de misericordia. No se recicla la de ayer, no se estira la de hace una semana. Dios la renueva, como el rocío, como el sol, como la vida misma. Y esta promesa no depende de tus méritos, no depende de cuán fuerte hayas sido o cuán bien hayas orado. Depende únicamente de la fidelidad de Dios. Por eso puedes descansar, por eso puedes dormir en paz, porque el amanecer no es un capricho del clima, es un acto de amor de Dios. Cada vez que el cielo se aclara y un rayo de luz entra por tu ventana, no es solo un nuevo día, es un recordatorio vivo de que el Señor cumple lo que promete, de que su luz vence siempre a la oscuridad, de que hay nuevas oportunidades, nuevas respuestas, nuevos consuelos, nuevas fuerzas reservadas para ti. Por eso, cuando esta noche cierres los ojos, no lo hagas con resignación. Hazlo con expectativa. Tal vez hoy no viste el milagro. Tal vez hoy no llegó la respuesta. Pero el día de mañana ya está en camino, y con él la alegría volverá a tocar tu puerta. Dile a tu alma, como David le decía a la suya, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 27, 14. Porque el que confía, aunque llore por la noche, canta por la mañana, y tú también cantarás. El poder del nombre de Jesús al dormir. Cuando una palabra cierra la noche y abre los cielos, en el vasto universo espiritual, hay un nombre que trasciende todo límite, que rompe toda cadena, que ahuyenta toda sombra, que calma toda tormenta. El nombre de Jesús no es solo un sonido, es autoridad, es cobertura, es vida. Y cuando lo invocas antes de dormir, no solo estás pronunciando una palabra, estás sellando tu noche con la victoria del cielo. Filipenses 2, 9, 11 lo dice con una fuerza que atraviesa los siglos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso significa que cuando dices Jesús en tu oración nocturna, el mundo espiritual reacciona. Las tinieblas retroceden. El enemigo encalla. La ansiedad se disuelve. La paz desciende. Porque el nombre de Jesús no es solo una declaración de fe, es una proclamación de realeza. Estás diciendo, este cuarto, esta mente, este cuerpo, esta alma, le pertenecen al Rey de Reyes. Hechos 4:12 afirma que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre salva durante el día y también guarda durante la noche. Ese nombre libera cuando estás despierto y también te cubre cuando estás dormido. Ese nombre tiene poder cuando lo gritas y también cuando lo susurras, con el corazón temblando. Ese nombre no necesita volumen para tener impacto, solo necesita ser creído. Hay noches en que las palabras se te escapan. No tienes fuerzas para hacer una oración larga. No tienes claridad para recitar un salmo. Pero si alcanzas a decir Jesús, el cielo te escucha, el Espíritu Santo te rodea, los ángeles se activan, la atmósfera cambia, porque el nombre de Jesús no es solo para los cultos ni para momentos de adoración colectiva, es también para el silencio de tu cuarto, para el momento en que te echas sobre la cama, exhausto pero creyente, para el instante en que la oscuridad quiere invadirte y tú, con un hilo de voz, susurras, Jesús, aquí estoy. Y Él responde,
siempre responde, porque Él mismo dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta noche, cuando llegue el momento de cerrar tus ojos, no necesitas inventar oraciones complejas. Haz del nombre de Jesús tu llave de entrada al descanso. Decláralo sobre tu mente, decláralo sobre tu cuerpo, decláralo sobre tu casa, decláralo sobre tus hijos, tus sueños, tus pensamientos, y cuando lo hagas, algo invisible pero real sucederá. El cielo bajará a tu habitación, y tu noche será un acto de fe, porque quien duerme en el nombre de Jesús, duerme en paz. Has llegado hasta aquí. Eso significa que no eres cualquier oyente, eres alguien que no solo escucha, sino que busca. Alguien que no solo cree en Dios, sino que necesita de Él. Eres parte de los pocos que no se conforman con frases bonitas o mensajes cortos. Tú quieres presencia, quieres respuestas, quieres paz, y esta noche el Señor ha respondido. Has caminado por 24 enseñanzas profundamente espirituales, una tras otra, y si el Espíritu de Dios te ha sostenido hasta aquí, es porque Él tenía algo especial reservado para ti al final. Dios te ha estado llamando durante todo este tiempo. A través de la historia de Jesús, de David, de Job, de Samuel, de Pablo, de los Salmos, de los profetas, te ha estado diciendo, no te duermas sin mí. Y tú lo escuchaste. Ahora es el momento de sellar este encuentro, no con emoción superficial, sino con una decisión real. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: yo duermo en paz porque confío en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como un testimonio público, como una manera de decir, Señor, te entrego mi noche, te entrego mi alma. Y si lo haces, sabré que eres uno de los que responden cuando Dios llama. Y también te invito a suscribirte a este canal. No es un simple botón, es un compromiso espiritual. Al hacerlo, estarás diciendo, quiero seguir escuchando la voz de Dios, quiero mantener viva mi fe, quiero ser parte de una comunidad que ora, que cree, que espera. Y si ya estás suscrito, te bendigo. Eres parte de este pequeño ejército de creyentes que cada noche se levanta en lo invisible para vencer en lo espiritual. Y si aún no lo estás, no lo dejes pasar, porque cada video como este puede ser un refugio, una lámpara, una dirección del cielo. Y no sabes cuántas veces una sola palabra puede evitar una caída, una soledad, un error. Hazlo ahora. Sé parte de esto. Y ahora sí, vamos a orar juntos. No importa cómo estés, no importa si estás fuerte o débil, alegre o cansado, solo cierra los ojos, si puedes, y repite conmigo estas palabras, con fe: oración final, Señor Jesús. Esta noche vengo ante ti con todo lo que soy, con mis miedos, mis pensamientos, mis dudas, mis cansancios. Vengo tal como estoy, porque sé que tú me recibes así. Te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Gracias por recordarme que no estoy solo, que tú estás en cada noche, en cada sombra, en cada silencio. Esta noche, Señor, yo te entrego mi mente para que la limpies. Te entrego mi cuerpo para que lo sanes. Te entrego mi alma para que la abraces. Y te entrego mi espíritu para que lo guardes en tu paz. Te pido que me cubras con tu presencia, que envíes tus ángeles a cuidar mi habitación, mi casa, mi familia. Que me libres de todo mal, de todo ataque, de toda angustia. Declaro en el nombre de Jesús que esta noche duermo en paz, que mi descanso está en tus manos, y que al despertar te encontraré de nuevo esperándome. Señor, si quieres hablarme, esta noche habla, tu siervo escucha, tu hija escucha, tu pueblo escucha. En tu nombre, Jesús, me entrego a tu reposo, confío en ti. Amén. Ahora, simplemente quédate un momento en silencio, sin correr, sin cambiar de contenido.
Solo permanece en quietud, dejando que lo que acabas de orar se asiente en tu alma. Respira. Descansa. Estás bajo el cuidado del Altísimo. Y Él no duerme. Él te vela. Él te ama. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cada noche que oras es una victoria silenciosa en el cielo. Dios te bendiga.